Muy buenos días, hermanos. Sean grandemente bendecidos por nuestro Padre y sea considerado su esfuerzo, ¿verdad?, de estar aquí dispuestos a escuchar la palabra. Vamos a ver un pasaje del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas se nos muestra a un Jesús que entiende todas nuestras debilidades, a un Jesús que entiende nuestras tentaciones. Se nos muestra a un Jesús piadoso que entiende nuestras pruebas. Jesús, sabemos, vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. Nos muestra también este Evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a pobres y a ricos, vino a salvar a los adultos, a los libres, claro, también a los ricos, a los niños, a los jóvenes y a los oprimidos. Jesús vino a salvar a todos. Él proclama gracia y dispensa misericordia, aún al más vil pecador. En este Evangelio se nos muestra la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios hecho hombre, y su amor que sobrepasa todo el entendimiento humano. En el Evangelio de Lucas se nos insta a los verdaderos seguidores a considerar, a que tomemos en cuenta el costo de seguir a Cristo, el costo de seguir a Jesús. Y nos habla de uno de los rasgos más distintivos de un verdadero cristiano. Nos habla de esa disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Nos habla de ese sentimiento de pena o compasión por los que sufren y que nos impulsa a ayudarles. Nos habla de la misericordia, nos habla de la palabra de Dios, nos habla del Santo Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Se ponen de pie para leer la palabra. Les pido que me acompañen a Lucas 10, del 38 al 42. Como acostumbramos a hacerlo, hermanos, les pido que me ayuden a leer alternadamente. Empiezo yo y así nos vamos. Dice así la bendita palabra de Dios. Lucas 10, 38 al 42. ¿Ya tienen su palabra? Amén. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Ustedes? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Todos? Pero solo una cosa os es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos del Señor. Bendito Padre, tú conoces, bendito Padre, nuestro sentir. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces nuestros pensamientos, bendito Padre. Tú sabes, Señor, qué tenemos en el corazón, cuál realmente, qué tesoro realmente tenemos, cuando debiere de ser que tú habites en nuestro corazón, Señor, y seas el Rey de nuestro ser, de nuestra vida. Tú sabes, bendito Padre, los tiempos, los momentos, y tú sabes, bendito Padre, en qué momento a cada hombre ha de llegar en el interior
ese resplandor tuyo, bendito Padre, en el que vas a reinar en ese corazón de cada hombre. Te pido, bendito Padre, que tu palabra esta mañana sea de edificación para cada corazón que está dispuesto aquí a alabar tu santo nombre. Tú bien sabes, Padre, que todo es para la honra y gloria de tu santo nombre, y aquí estamos dispuestos, bendito Padre, a edificar a tu pueblo. Dales apertura de corazón, Señor, de entendimiento, para que ellos abran, expandan, se propongan, Señor, escuchar tu palabra y ser edificados, y que su entendimiento, bendito Padre, a través de tu Santo Espíritu, crezca para conocimiento de tu santo nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador, te lo pedimos y te lo clamamos. Amén. Vamos a sentarnos, hermano. Dice el Santo Evangelio de Lucas, dice: aconteció que yendo de camino. O sea, dice, sucedió que yendo ¿quién? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Sucedió que yendo de camino iba a algún lugar. Yendo de camino, aconteció que yendo de camino, dice, así pasó, o sea, esto sucedió. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que entra en una aldea. Dice que yendo de camino, entró en una aldea. Llegó a una aldea. Vamos a ir desmenuzando estos, hermanos, para que sea el Santo Espíritu quien nos conduzca a esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo, voy a iniciar, era aprobado por un intérprete de la ley. Él enseñaba en respuesta a una pregunta. Les voy a pedir que me acompañen a 10:29 de mismo Lucas. Dice así la palabra: pero él, queriendo justificarse, un hombre dice, pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dice, respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, pero éste cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y lo hirieron, y se fueron, y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice nuestro Señor Jesucristo: ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo. El hombre que estaba hablando, que le preguntó, que probaba a nuestro Señor Jesucristo, le dice, obviamente el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le respondió: ve y haz tú lo mismo. Entonces sucede que yendo de camino, llega a una aldea, nuestro Señor Jesucristo. Entonces se nos está hablando de misericordia. Y misericordia sabemos que proviene del latín, es una palabra compuesta formada por miser, que significa misericordia, miseria, y cor, que significa corazón.
miseria, corazón, y existe el sufijo ia. Entonces, esta palabra se puede interpretar como lo que siento en el corazón, el sufrimiento, la pena que me llega al corazón por el mal ajeno, por la desdicha de mi hermano, por la desdicha de alguien. Ese dolor yo lo siento en el corazón. Y dice que tengo que actuar en consecuencia. Tengo que actuar en consecuencia. Y entiendan esto. Así, de esta manera, es como se manifiesta en un verdadero creyente la misericordia. ¿Cuál? En asistir al necesitado. Amén. En asistir al necesitado. Es una manifestación que viene de dentro, que viene de la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros seguramente haríamos como el levita y el sacerdote, pasaríamos de largo y lo evitaríamos y diríamos, no me interesa, ese es su problema, algo le pasó. Pero la misericordia se manifiesta como en asistir a un necesitado. Entonces, dice la pregunta, le decía, ¿quién es mi prójimo? Entonces, se nos ha enseñado que prójimo es el que hace algo por nosotros. Ahora, aquí se nos enseña otra cosa. Prójimo también es el que me necesita. Ahora, prójimo dice también la palabra, que es el que está más próximo a mí. Y la verdad es que todos son nuestros prójimos. Eso va a ser tema del domingo que viene, porque lo va a tocar muy a profundo, un poquito más profundo esto. Ahorita vamos a dejarlo así. El prójimo es el que hace algo por mí, es el que me necesita, es el que está más próximo a mí, o sea, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis amigos, mis hermanos. Mis vecinos, exacto. Entonces se habla de misericordia. Se habla de que es manifiesta en nosotros la misericordia. ¿Cómo? En acción. ¿Cómo? En asistir, en asistencia al que lo necesita. Es una manifestación. Dice, es poner por obra mi compasión. Es poner por obra. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, o muéstrame tu fe con tus obras. Somos salvos y por ende, en consecuencia, actuamos. Ese es un verdadero creyente. Exacto. Entonces, es poner por obra mi compasión. El dolor que siento yo por el mal ajeno, así Dios también de nosotros se conduele por nuestra condición miserable, ¿verdad? Esto lo entendemos, yo creo que ya lo sabemos, porque si hay alguien misericordioso es precisamente Dios. Dios, y es un atributo divino, de hecho, la misericordia. Entonces, vamos a seguir con nuestro relato. Entonces dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. La escritura no nos especifica qué aldea es. Esta porción de la Biblia no me explica qué aldea es. ¿Qué aldea es? Dice el hermano Ismael. Le voy a dar un dulce al que me conteste. Dice, entró en una aldea. Vamos a Juan 11:1. Al Evangelio de Juan 11:1. Vamos a desglosar esto. ¿A qué aldea entró Jesucristo? ¿Lo lee, hermana Marita? ¿Sí? 11:1. 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ok, amén, amén. Muchas gracias. Dios la bendiga. Entonces, ¿dónde está entrando Jesús en este momento? Betania. En Betania. Esta aldea está ubicada en Betania. Entonces, dice que ahí nos da luz, ¿verdad? La propia escritura dice, ahí había un enfermo que se llamaba Lázaro, y dice, la aldea de María y Marta. Entonces dice que llegó a la aldea donde habitaban María y Marta. ¿Qué eran estas de Lázaro? Hermanas. Hermanas, esto ya lo sabemos.
Entonces, el relato, la historia, la enseñanza que hoy nos tiene nuestro Señor Jesucristo, pues aquí, ¿verdad? En Betania, en una aldea que era el lugar donde pernoctaba, donde habitaba, donde vivía María y Marta, hermanas de Lázaro. de Lázaro. Lázaro, el que resucitó nuestro Señor Jesucristo, el que fue objeto de la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, entonces aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Ya nos está diciendo la escritura que es en Betania. Una mujer, dice el relato, vamos a volver a Lucas nuevamente. Lucas 10. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ya sabemos que es Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta, dice él, recibió, ¿en dónde le recibió? En su casa. Vean lo que dice aquí, lo recibe en su casa. Y lo subrayo porque esto resulta importante para lo que vamos a ver ahorita. Lo recibe en su casa. Casa, hermanos, se traduce como tú mismo, como tu corazón. O sea, Marta lo recibe en ella, en su corazón. Vean lo que dice. Acuérdense que estamos hablando en forma espiritual también. Tenemos que ver ese aspecto. Bueno, vamos a Mateo, acompáñenme a Mateo 21, 1 y 2. Amén. Amén, amén. 21, 1 y 2. Estamos, hermanas, en Lucas 10, 38, 42. ¿Sí? Dice que aconteció, que sucedió, que yendo de camino, nuestro Señor Jesucristo entró en una aldea. Entra en una aldea. Esto ya lo vimos en 11.1 de Juan, en el Evangelio de Juan. Dice que si estamos ubicados en Betania y que está hablando donde habita María y Marta, que eran hermanas de Lázaro. Esta porción de Biblia nos habla de un acontecimiento, de una gran enseñanza que sucede con estas dos personas, con María y con Marta. Y dice la escritura, dice, aconteció que yendo de camino, estamos en 10:38 de Lucas. Aconteció que yendo de camino entré en una aldea y una mujer llamada Marta, o sea, Marta, hermana de María, hermana de Lázaro. Marta, dice, lo recibe en su casa. Entonces no se perdieron nada. Entonces, decíamos que recibir en mi casa, recibir en su casa significa también, o se puede traducir espiritualmente hablando, en recibir en mi corazón, en mí mismo, en mí mismo. Ahorita vamos a ver por qué. Y les pedía que fuéramos a Mateo 21, 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. 3. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o sea, era profético esto. 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Amén. Sión, pueblo de Israel. Manso y sentado sobre una asna. Llegaba nuestro Señor Jesucristo sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Vamos al versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y vean lo que dice a continuación, hermanos. 12. Y entró Jesús en el templo
de Dios. Entró Jesús en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios, hermanos? Vamos a 1 de Corintios. Acompáñenme por favor a 1 de Corintios. Vamos a ver quién es el templo de Dios. Entra triunfante nuestro Señor Jesucristo en un pollino, no como rey, como siervo. Entra en el templo de Dios. Vamos a 1 de Corintios 3, 16 y 17. ¿Alguien lo puede leer? Hermana, ¿lo puede leer? ¿Ya lo encontró? ¿Sí? 3, 16. 1 de Corintios 3. Oye, escuchen lo que dice aquí, ¿eh? Dice que entra Jesús en un asna en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Vean esta porción de Biblia, ¿eh? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabes tú que eres templo de Dios? ¿Que eres templo del Altísimo? Dice, y que el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, entra Jesús en mi corazón, pero vean la bendición tan grande que recibimos. Dice, ahora eres templo de Dios. Y el Espíritu Santo mora en ti. Entonces Marta lo recibe en su casa, es decir, ¿a quién recibió? Jesucristo. ¿En dónde lo recibe? En el templo de Dios. En el templo de Dios. O sea, en ti. Lo recibe en ella. Tú eres templo de Dios y cada uno de nosotros, hermanos, que se esfuerza y que recibe la palabra de Dios y que está tratando de buscar al Señor, esto pasa en nosotros. Dice, ¿no sabéis que eres templo de Dios? Y vean lo que dice la advertencia que lanza aquí, ¿verdad? En el 17 lo leyó mi hermana. Dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, fíjense lo que dice, Dios le destruirá a él. Severa sentencia, ¿verdad? Somos templo de Dios. Porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, dice, santo, santo es. Amén. Es un templo santo. Entonces, Marta debía recibir en su casa a nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros deberíamos recibir a nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos. Vamos a volver al tema. Lucas 10, estamos en el 38, 39. Marta le recibió en su casa, dice. Vamos al 39. Esta tenía una hermana. ¿Cómo se llama la hermana? María. Ya sabemos ahora. Entonces tenía una hermana que se llama hermano Jesús, ¿cómo dijo? María. María. Hermanas de Lázaro, a quien nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice, este tenía una hermana que se llamaba María. Este tenía una hermana que se llamaba María. Y dice, la cual se sentó a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para escuchar lo que él decía. Vean esto, hermanos, porque no se me pierdan. Y si queda alguna duda, por favor pregúntenme, porque es muy interesante, esto es muy importante. Dice, María se sentó, pero ella se sienta, A escuchar. dice, a los pies de Jesús. Se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no era cualquier lugar, ¿verdad? No. Dios quiere, hermanos, Dios quiere entrar en tu casa. Dios quiere entrar en ti. Él espera, Él quiere que tú se lo permitas. Él quiere que tú lo dejes habitar en tu corazón. Él quiere hacer mora del Espíritu Santo en ti. Él prepara todo
y quiere entrar triunfante en tu corazón, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Vamos a Lucas. Ahí mismo nos estamos, nomás que vamos al versículo 24 al 26. Vean lo que pasa, Él quiere entrar, Jesucristo quiere entrar a tu casa. Esto es bíblico, hermano, y pónganme en atención aquí. Él quiere entrar a tu casa. Él quiere que tú seas templo de Dios. Él quiere que tú seas templo de Dios. Él quiere que tú seas santo. Recuerden que estamos ante un Dios que es 3 veces santo. Y Él nos pide, ¿verdad? Ser santos porque yo soy santo. Aquí está, ¿verdad? Él te hace templo de Dios, mora en ti el Espíritu Santo, te santifica. Empiezas en un proceso de santificación. Y miren lo que hace María. Se sienta a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos qué pasa. Decíamos, ¿lo lee, hermana Marita? Dice 11, 24 al 26. Sí, 24. Dijo 24 de 12. Sí, de Lucas 11, 24. Ahora sí la agarré ya, hermana Marita. Ahora sí la agarré. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gracias, hermana Marita. Dios la bendiga. Miren lo que dice, dice, Dios quiere entrar a tu casa, pero si no entra, ¿qué pasa? Dice, cuando el espíritu inmundo, es un demonio, sale del hombre, dice, anda por lugares secos, buscando reposo. Él habita, no haya mejor habitación que el ser humano. Ojo, vean, escuchen esto, No haya mejor habitación, no haya mejor lugar de reposo que el hombre mismo. Y dice, cuando sale, dice, anda buscando, pero dice, no lo halla. Y dice, volveré, ¿a dónde? A mi casa. Vean lo que dice. Entonces, Jesús quiere habitar en tu corazón, quiere habitar en ti, en tu casa, pero también los demonios. Cuidado, también los demonios. Y dice, cuando sale, dice, vuelve a la casa de donde salió. Todos de alguna manera, hermanos, se nos ha enseñado, tenemos algún demonio, de alguna manera. Y esa es la gran bendición que recibimos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ya ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Nos limpia de maldad, nos limpia también de esto, la palabra. Y dice, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Es decir, Jesús prepara todo. Jesús predispone. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le decimos no. Entonces, va, dice, haya barrilla adornada, ya todo está preparado. Y nosotros, dice, no. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Dice, allí quiere morar el Espíritu Santo. Pero si no lo permites, ¿quién mora allí? Dice, este demonio y 7 más. Dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vean la condición del ser humano sin Dios. Vean qué decisiones tan grandes tomamos cuando estamos aquí mismos sentados y no le ponemos atención a la palabra. No nos interesa. Nos dormimos, estamos viendo el celular, estamos haciendo o estamos pensando como Marta, ahorita lo vamos a ver, en los quehaceres del día a día, en los afanes de la vida. Vamos a continuar, vamos a seguir. Él quiere entrar en tu corazón y quiere morar en ti, pero como Marta, ¿verdad? Estamos hablando de afanes, quehaceres, preocupaciones. A veces no le permitimos a nuestro Señor Jesucristo hacernos templo de Dios. No se lo permitimos. Lo percibimos a veces no lo percibimos y no le permitimos. Como Marta dice, pero María escogió la buena parte. Bueno, vamos a seguir. Entonces,
Decíamos que Marta lo recibe, ¿en dónde? En su casa. Y dice que tenía una hermana llamada, que se llama, vamos a regresar a nuestro texto base, a Lucas. Dice, tenía una hermana que se llamaba María. Dijimos, ¿verdad? Esta se sienta a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace, hermano? Escucha lo que él decía. ¿Oía? ¿Oía qué? Lo que él decía. Oía su Su palabra. palabra. Vamos aquí, porque aquí se centra la enseñanza, ¿verdad? Aquí está todo. Oía su palabra. ¿Quién? María. María. Marta no. Entonces, aquí podemos hacer una doble línea, ¿verdad? Quienes escuchan la palabra y quienes no. A quienes no les interesa la palabra. Hermanas de Lázaro decía, el que fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Cabe decir, hermanos, cabe destacar que Jesús visitó en varias ocasiones este hogar. Era amigo de la familia. De hecho, dice la Escritura, ¿verdad?, que era querido por Jesús, esta persona, el Señor Lázaro, el resucitado. Bueno, eran queridos por Jesús. Entonces, dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, ¿qué hace? Dice la Escritura, se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y hacía qué? O más bien, ¿qué hizo? Oía su palabra. Entonces, una oía la palabra. Ahora, ¿qué significa oír la palabra de Jesús? Les voy a pedir que me acompañen a Mateo, por favor, 3:13 al 17. Vamos a Mateo 3:17. Vamos a ver qué es oía la palabra. 3:13 al 17, ¿eh? ¿Lo quiere leer, hermana? ¿Sí? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, es quien tengo complacencia. Amén, hermano, muchas gracias. ¿Se imaginan este momento crucial para todos los seres humanos? Dice que se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo a Jesús. Jesús era bautizado, era ungido por el Espíritu Santo y iniciaba el más grande de los ministerios, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí mismo a 4:12 al 17. Dice así la palabra. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea, recordemos que es Galilea de los gentiles. Galilea, dice, una ciudad asentada en tinieblas. No creían en él. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí. Dice, ¿para qué? Para que se cumpliese la profecía. La profecía dicha por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camina del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Les voy a pedir que me acompañen ahora a Marcos 1:15. Vamos a ver qué dice. Vamos a ir apuntando hacia dónde vamos. Marcos, ¿qué dijimos? 1:15. ¿Alguien lo quiere leer? Diciendo, sí, hermana Maite. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentir y creer en el Evangelio. Fíjense. Él oía su palabra.
¿Cuál era la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Arrepentidos. Y Él expresaba el Evangelio. Jesús no precisamente, ¿verdad?, iba de visita, en una visita cordial, en una visita formal, en una visita... Él siempre, ¿verdad?, predicaba el Evangelio. Él siempre preocupado del pueblo, trataba, ¿verdad?, de ganar cuanta alma él pudiera sobre el camino, ganar para el reino de los cielos. Entonces dice, arrepentíos. Y dice, recordemos que en Jesús su palabra es mandato, ¿eh? No es sugerencia, no es un pedimento cordial, si es que quieres, si es que así te place, si tu voluntad así lo permite. No, dice, creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Y vamos a ver por qué nos está diciendo que creamos en el Evangelio. Vamos a Romanos 1:16. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Romanos 1:16. ¿Alguien lo lee? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Dice, así dice la palabra, dice que creer, dice, él pregonaba arrepentidos y nos ordenaba creer en el Evangelio. Dice que el Evangelio aquí es poder. ¿Se imaginan lo que quiere expresar la palabra poder en los términos de Dios? Es la grandeza, es la gloria del Padre Celestial. Dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. Para salvación. Jesús hablaba esta palabra, Jesús hablaba del Evangelio. Jesús traía las buenas nuevas del reino de los cielos, es decir, el Evangelio. Pero el Evangelio no es cualquier palabra, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Vamos a Mateo 5:2, por favor, hermanos. Jesús hablaba y dice que María se sienta a sus pies, ¿qué? A oír su palabra. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a seguir entendiendo qué significa oír su palabra. 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Fíjense, ella cuando oía, pues Jesús abría su boca, ¿verdad? Abría su boca. Pero vean lo que dice la Biblia, vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Les voy a pedir que me ayuden a buscar Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, ¿alguien que lo lea? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Entonces, él al abrir su boca salía ¿qué? Vida. Palabra. De Dios. De Dios. Y aquí podríamos poner, ¿verdad, hermano? Que estamos hablando De la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Jesús no llegaba, ¿verdad?, con María y con Marta, y cómo están, cómo les fue, y cómo están, y cómo estuvo la pachanga, no. Él llegaba a predicar, él llegaba a dar noticias de las buenas nuevas, él llegaba a pregonar el arrepentimiento, él proclamaba la gracia de Dios. Él proclamaba la gracia de Dios a través del poder de Dios, a través del Evangelio. Entonces, él enseñaba, cuando él abría la boca, enseñaba. Y Mateo 4:4 nos da una tremenda revelación. Dice, qué gran revelación nos da. Dice, no solo de pan físico, ¿verdad, hermanos? Sí. O sea, el alimento, la comida, los frijolitos, las quesadillas, lo que ustedes me quieren poner aquí,
Sí, dice, no solo de este alimento, no solo de pan, no solo de comida vive el hombre. O sea, se refiere al físico. Ahora, dice, apunta aquí al espiritual, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo espiritual, ¿verdad? Dice Juan 1:1, vamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Jesucristo. Pero aquí nos está expresando, Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está lo que dijo mi hermano Jesús. En Él, ¿en quién? En el verbo, en Jesús, estaba la vida. O sea, Él es el Padre de la vida. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la luz. Pero esta luz, lo que decía mi hermano Jesús, es la vida de los hombres. ¿Cómo se transmite esta vida al hombre? A través de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Por eso nos pide, fíjense, sonaría, ¿verdad?, contradictorio. Nos pide, no nos ordena, pero vamos a llamarlo así, nos pide porque si nos ordenara, imagínense que baja algo del cielo, nos aplasta y nos dice, o crees, y entonces sí creemos, pero inmediatamente. Pero no, nosotros tenemos el libre albedrío, la libertad de decir no. Entonces dice, creed en el Evangelio porque es de Dios para salvación. Es decir, la palabra de Dios es la vida de los hombres. Amén. La palabra de Dios es vida, hermanos. Es vida. Vida. ¿Qué salía de la boca de Jesús entonces, hermanos? El Evangelio. Vida. Lo que había dicho usted primeramente. Sí. Por eso dice, creed en el Evangelio, porque es Vida. vida. En Jesús está la vida de los hombres. Dice, yo he venido a traerles vida, pero vida ¿qué? En abundancia. Vida espiritual, vida celestial, vida venida de lo alto, vida eterna. Amén. Vida eterna. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando enseña el Evangelio? Sale poder de Dios. Sale el poder de Dios para salvación. Sale de la palabra de Jesús. De aquí, de este libro, sale vida para el verdadero creyente. Es espiritual. Y si lo creemos por fe, estamos aquí. Por eso dice, creed. Entonces estamos hablando aquí de fe. De creer. De fe. ¿Qué estamos recibiendo en este momento, hermano? ¿Qué está pasando en este momento? Estamos recibiendo vida, estamos recibiendo la palabra de Dios, y la Escritura dice que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto de dónde salió? De la boca de Dios. El Espíritu Santo la transmite al hombre, el hombre la plasma en papel, y nosotros a través de la luz del Espíritu Santo nos provee de entendimiento para comprender lo que este libro nos quiere decir. Y ese día Jesús nos recuerda, crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, porque es vida, vida eterna. Si se dan cuenta, hermanos, puras bendiciones a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendición tras bendición tras bendición. Dice que vamos, dice la Escritura, vamos de gloria en gloria. ¿Verdad? Vamos avanzando, vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando espiritualmente y vamos comprendiendo cómo es que funciona, ¿verdad?
Dios en nuestra vida. La otra, entonces, una, oía la palabra, recibía vida, recibía enseñanza, recibía la palabra de Dios, recibía vida. La otra, Marta, vamos a regresar al estudio, a Mateo 10. Dice, pero Marta, entonces vamos aquí al 40. Lucas 10, 40, hermano. 10, 40. Aquí estamos en 38, aquí estamos en el 39. Y ahorita estamos en el 10, 40. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay duda? ¿La iglesia está dormida? Amén. Amén. Híjole, qué bueno. Dios bendito, ya estaba preocupada, ya no quería ni voltear, ¿eh? Entonces, Marta dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora, esto es María. María estaba recibiendo vida, estaba recibiendo la palabra de Dios, estaba recibiendo poder de Dios para salvación. María estaba oyendo la palabra, estaba recibiendo vida. Ahora la otra, Marta, ¿estaba ella preocupada? ¿Con qué? Estaba preocupada con los quehaceres, dice aquí. Pero Marta se preocupaba mucho con los quehaceres. ¿Qué es quehacer? ¿Qué son quehaceres para las mujeres? Eso me lo van a poder contestar las mujeres. ¿Qué son los quehaceres? Pues sí, son el conjunto de labores domésticas que se hacen cotidianamente. La cama, barrer, trapear, la limpieza, la comida. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, con las labores cotidianas del hogar. Pero vean lo que pasa aquí, ¿eh? Acercándose, dijo, bueno, Jesús la expresa como preocupada, como afanada, como turbada. Vean lo que dice afanado, es estar preocupado, ansioso de terminar las labores. Bueno, turbado dice, vean lo que dice aquí. Turbado significa molestar el curso normal de los hechos. Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado que llega una visita a la casa? Y sí, se vale ser cordial, porque dice la Escritura, a ver, esto lo vamos a ver, que muchos recibiendo personas, recibieron ángeles. Pero vamos a ver, entonces dice, ¿cuántas veces recibimos una amistad hasta nuestra familia? Y ya estamos, ya vete porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, todavía no meto cosas a la lavadora, nos pasa mucho eso, ¿no? Entonces, aquí algo así pasa, dice turbado, dice molestar el curso normal de los hechos, dice alterar la calma de alguien, de una situación, tornando tensas las circunstancias. Marta preocupada con los quehaceres, Marta preocupada con la comida, Marta probablemente queriendo, ¿verdad?, sorprender a Jesús, atenderlo, ser buena hospedadora, dice, estaba preocupada. Entonces, ¿hasta dónde es bueno que nos preocupemos? ¿Hasta dónde es bueno que nos turbemos? ¿Hasta dónde es bueno que estemos afanados? Vamos a ver eso. Marta, obviamente, le daba más importancia a los afanes, a los quehaceres, a las preocupaciones. Y incurrió en una situación muy peculiar. Ella minimizaba la palabra de Dios. O sea, le restó importancia. Ella le daba más importancia a lo que ella estaba haciendo. Vean lo que significa esto. Ahorita vamos a ver. Dice Jesucristo, una sola cosa te es necesaria y María ha escogido la buena parte. Vamos a Juan, por favor, hermanos, 7. A Juan 7. 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió y dijo, vean esto, mi doctrina no es mía. ¿De quién es? De aquel que me envió. O sea, ¿doctrina qué es? Enseñanza. Jesús, cuando abría la boca, enseñaba. ¿Enseñaba qué? La palabra de Dios. Por eso dice, la palabra de él, la palabra de Pedro, de Juan, no, dice la palabra del que me envió, del Dios Altísimo. Y 18, dice,
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús nos manifiesta, yo no hablo de por mí, yo no hablo por sí, yo hablo por el que me envió. Yo hablo lo que Él me dijo que dijera. Dice, el que habla por su propia cuenta, dice esto, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este verdadero, y no hay injusticia en él. Entonces Jesús nos expresa, mi doctrina, mi enseñanza es del que me envía. Amén. Juan 8:26. 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Dice, yo tengo mi opinión, yo tengo muchas cosas que decir, yo puedo expresar, juzgarlos, yo puedo expresar muchas cosas, pero dice, pero el que me envió, Él es el verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Juan 17, 8 al 9. Juan 17, 8 al 9. Dice así la palabra de Dios, porque las palabras que me diste les he dado. O sea, yo no vengo a hablar nada de lo que yo piense o crea. Yo vengo a dar la palabra de Dios. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste y que son tuyos. Por los creyentes, por los salvos, por los que creen en Él, por los que lo reciben. Acuérdense que los que lo reciben les da la potestad Dios de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, una conclusión aquí. ¿De qué se está hablando? De la palabra de Dios. Entonces, la prioridad. Escuchen esto, hermanos, por favor. La prioridad suprema para un verdadero creyente es lo que hacía María, oír la palabra. Oír la palabra de Dios es la prioridad suprema de un verdadero creyente, de una persona de fe. De la palabra es oír la palabra de Dios, la palabra de Dios revelada por Dios mismo. Él nos muestra cómo arrepentirnos y cómo creer en Él para estar bien con Dios. María muestra gran interés en la enseñanza de Jesús. Y ella lo muestra con su actitud, con la actitud de un verdadero creyente. Vamos a ver qué expresa Dios acerca de esto. Lucas, vamos a regresar a Lucas 6, 47. Vean lo que dice aquí la palabra, hermanos. Lucas 6, 47. ¿Alguien que lo lea? Y todo aquel que viene. Voy a decir. Espéreme, hermano Jesús, espéreme. A ver, hermanita. Todo aquel que viene Perdón, hermano. y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras, dice, oye mis palabras y las hace y las pone por obra, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica, o sea, al sensato. ¿Sí? Dice, Lucas 4:6 define al verdadero ¿qué? Al verdadero discípulo, el que oye y hace su palabra. Entonces, hay que oírla, pero hay que Ponerla en práctica. hacerla. Esto denota a un verdadero Creyente. discípulo, a un verdadero creyente de Cristo Jesús. Aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, las pone por obra. Dice, en contraste con los que dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que dice. Vamos allí mismo a Lucas 6:46, un versículo antes nada más. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Me llaman Señor, me dicen Señor, pero ni oyen mi palabra y ni la pueden hacer. ¿Por qué no la escuchan? ¿Por qué? Porque no creen. Porque todo esto se trata de fe.
Lucas 8:21 define a sus verdaderos hermanos espirituales. Lucas 8:21 dice así la palabra de Dios. Define a un verdadero hermano, hermano de Cristo Jesús. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Este es discípulo, y dice aquí la palabra, es hermano en Cristo Jesús. Hermano en Cristo Jesús. Vean la importancia de todo esto. Marta preocupada, María escuchaba la palabra de Dios. Muchos creyentes reales desafocan lo que realmente importa. Marta preocupada no oía la enseñanza, no oía a Jesús. Marta permitió, oigan esto, que sus quehaceres, que sus muchas obligaciones, que sus deberes del día a día la alejaran de la prioridad suprema, que es escuchar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que sea malo ser hospitalario, no es que sea malo ser hospitalario, pero ella preparaba seguramente la comida, preparaba dispuesta para atender a Jesús. La Biblia mismo dice que hay que ser hospitalario. Dice en Hebreos 13:12 que muchos siendo hospitalarios han hospedado a ángeles. Ya no lo vamos a buscar, pero así dice la palabra. Pero más sin embargo Marta se quejaba y se afanaba. Pónganme mucha atención en esto. Le dice, ¿verdad? Dile a María que me ayude. Pero vean esto. Ella trataba de seguir. Traten de entender esto, hermanos, por favor. Vean cómo de pronto, aquí estamos así. Por eso expresamos, ¿verdad? Son 613 ordenamientos. Pero a veces ni los conocemos y mucho menos entendemos que estamos violentando la ley de Dios y que estamos desdeñando, que estamos haciendo un lado a nuestro Padre Celestial. Vean aquí, Marta, preocupada, afanada por los quehaceres, dice, trataba de seguir su propia satisfacción. Ella estaba queriendo atender las cosas del hogar, queriendo seguramente atender a Jesús, queriendo sorprenderlo, gustarlo, ser amable. Pero ¿qué desperdiciaba? Ella estaba desperdiciando un beneficio, un gran beneficio, una oportunidad única e invalorable, que es lo que muchos hacemos aquí cuando nos sentamos a escuchar según la palabra de Dios. Dice, ella omitió, despreció oír personalmente la enseñanza del Señor del universo. Él despreciaba la palabra de Dios. Incluso va Jesús y lo irrumpe, o sea, lo interrumpe, probablemente ya irritada, y le dice, Señor, no te da cuidado, o sea, como reprendía a aquel que es misericordioso y piadoso, y que era su máxima, era su preocupación por su pueblo. Aquí traigo varios versículos, nomás les voy a pedir que me acompañen a uno, traigo varios. Vamos a Mateo 6, 26, 34. 6, 26, 34. Mateo muere por nosotros en la cruz. Mateo 6, 26, 34. Dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero te digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeré, qué beberé o qué vestiré, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán bendecidas, os serán dadas, os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Cada día trae su propio mal. Esto, hermanos, constituye un reclamo, una afirmación, y resulta insolente, torpe y hasta ridícula. Vamos a leerlo directamente de la Biblia.
dice. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le reprende, le reprocha, le pide, le dice, le interrumpe. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile que me ayude. Él estaba dando vida. Él estaba prodigando poder de Dios para salvación. Y Marta acusa a Jesús que no le importaba que María la dejara servir sola. Un Jesús que venía a servir, que se hizo siervo. Un Jesús que ante todo venía por preocupación de su pueblo y venía a morir por nosotros. Y Marta le reprendía, dile que me ayude a llevar mi carga. Ya estoy afanada, ya estoy preocupada por los quehaceres. Marta se atrevió a decirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacer? Marta debió sentarse a los pies de Cristo y escuchar la palabra del Rey de los cielos, del Rey del universo. Mas sin embargo, lo irrumpe. Dile que me ayude. Sugiriendo que la voluntad de ella, que sus planes de ella, eran ¿qué? Más importantes que los de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden esto? Ella no tenía la perspectiva correcta. Marta se preocupaba por el pan y la comida del cuerpo. Mientras María tenía otra perspectiva. Ella estaba en el pan de vida. Ese pan de vida, hermanos, que alimenta el alma. Vamos a Juan 6:33, por favor. Juan 6:33, dice así la palabra: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Dice, ¿verdad? Creed en el Evangelio. Creed en la palabra de Dios. 48 del mismo capítulo 6 de Juan. Dice, yo soy el pan de vida. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy, dice Jesús. Y si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Consternado, Jesús le dice a Marta, Marta, Marta afanada y turbada, estás con muchas cosas preocupada, molesta. Te estás molestando, te estás afanando por cosas temporales y olvidas que solo una cosa es necesaria, dice Jesús. Vamos a volver al relato, hermanos, por favor. Respondiendo Jesús le dijo, 41. Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una cosa, afán y preocupación y turbación. Así estaba Marta, preocupada por los quehaceres, pero le dice nuestro Señor Jesucristo, solo una cosa os es necesaria. Solo una cosa, dice, os es necesaria. Solo una cosa. ¿Cuál es esa, hermanos? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Oír y dice, ¿verdad? Y hacerla. Agrega Dios, mismo Jesucristo, y hacerla. Solo una cosa os es necesaria. Ya vamos a terminar, hermanos. Por lo que Jesús, lejos de reprender a María, la elogia, ¿verdad? La elogia. Dice, María ha escogido la mejor parte, la cual, dice Jesús, dice, no le será quitada. Entonces dice que oír la palabra de Dios es la buena
parte. Dice, y no te será. Dios, un Jesús piadoso, un Jesús misericordioso, porque dice la palabra, ¿verdad?, que diarios son sus misericordias. Diariamente se renuevan sus misericordias. Y diario recibimos misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aquí Él venía por misericordia a entregarnos la palabra de Dios, a entregarnos el Evangelio, a entregarnos el poder de Dios, a darnos vida. Vida, pero vida eterna, vida celestial, vida allá en el cielo. Amén. María ha escogido la mejor parte, la cual no será quitada. Muchos, igual que Marta, hermanos, permiten que sus vidas sean reguladas, sean manipuladas por lo que no es necesario. O sea, esto quiere decir ¿esto es necesario? ¿Sí o no? Sí. No, la enseñanza no es esa. Lo único necesario que tenemos que recibir es la palabra de Dios. Esto sí, dice Jesús. Solo una cosa os es necesaria. Solo una. Oír la palabra de Dios. Esa, María nos enseña que es la buena parte. Esa, María nos enseña en esta mañana que es lo que debemos de hacer como verdaderos creyentes. Lo hermanos, hermanos, a gusto y placenteramente. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No lo sé. Jesús dice, ¿verdad? La hacha ya está puesta para cortar los árboles. Está en cada uno de nosotros oír para hacer. Para hacer. ¿Qué? La palabra de Dios. Porque decimos, ¿verdad? Todo es ordenanza, todo es poder de Dios para salvación. Esto no es porque sí o para sí. Cada quien hace lo que quiere, ¿no? Se burla de la palabra, no la escucha, no la entiende, no la quiere entender, no le interesa. Cada quien es libre y soberano. Pero recuerden que el día del juicio vendrá. Y estos días, estas clases, esas porciones de Biblia, recuerden que es para salvación. Porque es la palabra de Dios. Muchos, igual decía, permiten que, igual que Marta, que sus vidas sean reguladas, sean manipuladas por lo que no es necesario. Hermano, tu fidelidad a tu trabajo, tu fidelidad a tus compromisos, a tus deberes, a tus quehaceres, tienen un lugar. Y Dios lo sabe. Y Dios lo comprende. Sí, claro que sí. Dice, alguna cabecita aquí, entonces ya no hay que hacer nada, entonces nada más estar aquí en la iglesia. No, claro que no. Hay que trabajar, hay que producir, hay que ser activos. Pero hay que escuchar, hay que hacer la mejor parte. Y esta María nos la presenta hoy. Es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios para hacerla. Que Dios mismo dijo, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos adorar a Dios, no sabemos qué es arrepentimiento, no sabemos qué es fe, no sabemos quién es Jesús. Por eso es necesario estos momentos, ¿verdad?, de reflexión, de entrega, de pasión, de poner atención verdaderamente, porque es la palabra de Dios, es poder de Dios para su salvación, porque recuerden que es personal. No se confundan, hermanos, dice la Escritura, yo no puedo ser burlado. Hoy te burlas, hoy te duermes, hoy no pones atención. Mañana, cuando te jale de los pelos el otro te va a decir, vente hijo mío, y vas a decir, Señor, yo iba a la iglesia el domingo, yo escuchaba tu palabra. Bueno, no llevaba la Biblia, pero escuchaba tu palabra, y nomás iba el domingo. Es muy serio esto, hermanos. Ustedes tienen el privilegio, yo tengo el privilegio de estar aquí. Tengo la gran bendición de que Dios me permita escuchar la palabra de Dios. Yo lo he dicho y lo diré siempre. Un día llegué aquí solo, y oí la voz de Dios y aquí estoy. Amén. Y aquí seguiré. Todas esas cosas tienen un lugar, pero no debes de permitir que reemplace
O sea, tu fidelidad al trabajo, a los compromisos, a los deberes, a los quehaceres, a las tareas, a las encomiendas, a lo que tú te propongas, sí, tienen un lugar, pero no deben de suplir la fidelidad que le debes a la verdad divina, a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo nos ordena: oíd, creed el Evangelio. ¿Por qué? Porque es vida y vida en abundancia, vida celestial, vida eterna, hermanos. Porque escrito está, diríamos 8.3, 8.4, pero vamos a 4.4 de Mateo. Viene de Deuteronomio 8.3. Dice así: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto, dijimos nuevamente, vamos a reprenderlo, es que vida, pero vida espiritual, vida eterna. ¿Tu prioridad cuál es entonces, hermanos? Espero haber llenado el objetivo del día de hoy. ¿Cuál es tu prioridad? Que entiendan esto. ¿Cuál es tu prioridad? Escuchar la palabra de Escuchar la palabra de Dios. Muchos la escuchan con los ojos cerrados, qué bueno, y ojalá y sí la escuchen. Pero esa es nuestra prioridad como creyentes, hermanos, no se equivoquen. En su infinita misericordia Dios ha permitido que tú hoy estés aquí. Recíbela, hermano, recibe esta palabra, cree hoy el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre de los cielos, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, bendito Padre, porque tú derramas, bendito Señor, a diario tu misericordia en nosotros. Tú derramas, Señor, tu gracia y derramas tu amor en nuestro corazón. Permite, bendito Padre, que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Y si es así tu voluntad, Señor, sea bendecido de gran manera y enaltecido tu santo nombre, Señor. Y que crezcan espiritualmente mis hermanos, en sabiduría, en madurez espiritual, en crecimiento, bendito Padre, a ese conocimiento que nos lleva a Cristo Jesús, porque a través de tu ley, a través de tu escritura, bendito Padre, nos llevas de la mano poco a poco hacia nuestro Señor Jesucristo en fe. Permite, bendito Padre, que los corazones que están aquí presentes sean bendecidos altamente, Señor, por este Evangelio tuyo que es poder de Dios para salvación. Te damos las gracias, Señor, y todo sea para tu honra y gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Dejo palabra en el pastor.